vamos a hablar de una patología bastante frecuente en el ginecología que tiene como secuela principal el producir problemas en cuanto a la fertilidad de la paciente. Ahora lo que se llama endometriosis. Para que tengamos el concepto de lo que es una endometriosis, tenemos que definir a la endometriosis como una implantación anómala del endometrio fuera de la cavidad uterina. ¿Sí? La endometriosis es cuando vamos a encontrar focos de endometrio fuera de la cavidad uterina. Como es un tejido fuera de lugar, estamos hablando de un tejido heterotópico. ¿Sí? Sin embargo, este tejido heterotópico va a responder funcionalmente al soporte hormonal. O sea, va a ser un endometrio que va a responder a los estímulos hormonales como aquel endometrio que está dentro de la cavidad uterina. Esa es la principal característica. Por lo tanto, se va a producir en ese endometrio cambios proliferativos y cambios secretores de acuerdo a la funcionalidad del ovario. Lo que dijimos, está asociado a esterilidad, de ahí la alta trascendencia ginecológica que tiene esta patología o esta entidad. Ahora, la endometriosis generalmente vemos durante la vida reproductiva de la mujer. No se la ve antes del primer sangrado menstrual, antes de la menarquia, y tampoco se la ve en la etapa de la perimenopausia. Significa que estamos hablando de una patología que cursa generalmente con altos niveles de estrógenos. ¿Sí? Cursa con altos niveles de estrógenos. Con muy pocas excepciones, los focos van a tener un límite bien establecido. Van a sentar en órganos o tejidos situados entre dos planos paralelos que pasan por el ombligo y la vulva respectivamente. O sea, del ombligo para abajo hasta la región vulvar va a ser el asiento preferente de las lesiones endometriósicas. No obstante, también se puede determinar incrustaciones lejanas, por ejemplo, a nivel de pulmón y de nariz. ¿Qué significa esto? Que no solamente la lesión desprende que por implante van a producir las lesiones secundarias, sino que también van a tomar las vías sanguíneas para abarcar estructuras lejanas a la región pélvica. La clasificación habla, una clasificación antigua, pero no hablaba de una endometriosis interna y una endometriosis externa. ¿Sí? La endometriosis interna hoy se llama adenomiosis. Sí, cuando hablamos de endometriosis interna antigua, estamos hablando de adenomiosis. Hoy esta clasificación ya no lo usamos, porque se sabe que son dos entidades, dos patologías totalmente diferentes. ¿Sí? La adenomiosis es simplemente la invasión del endometrio del miometrio. Por eso es que antiguamente se la denominaba como endometriosis interna. Simplemente sectores de ese endometrio se van a hipertrofiar, hiperplaciar y van a impedir las capas del miometrio. Eso es lo que se conoce como adenomiosis. En un alto porcentaje de los casos, casi en todos los casos, la capa basal es la que va a invadir. Por lo tanto, va a ser un tejido que no va a responder a los estímulos hormonales. Esa es otra gran diferenciación entre la adenomiosis y la endometriosis. Ahora, entonces dejamos de lado la clasificación antigua de endometriosis interna y externa. Hoy hablamos de adenomiosis como una entidad y hablamos de endometriosis como otra entidad. Dos entidades totalmente diferentes, tanto en su origen, como en su patogenia, como en la sintomatología que van a dar. Hay dos clasificaciones que son aceptadas en cuanto a endometriosis. Una es la clasificación de Acosta, que es un médico paraguayo, y otra es la clasificación otorgada por la Asociación Americana de Fertilidad. Tomamos la clasificación de Acosta porque es mucho más didáctica. La clasificación que da la Asociación Americana de Fertilidad se basamenta en puntajes de acuerdo a las estructuras que
que están involucradas y de acuerdo al tamaño de las tumoraciones que presentan. Entonces es una clasificación mucho más compleja. ¿Qué dice Acosta en cuanto a la clasificación de una endometriosis? Habla de una endometriosis leve, moderada y severa o grave. Cuando más nos acerquemos a la gravedad del cuadro, más posibilidades de trastornos estériles vamos a tener en esa paciente. ¿Cuándo podemos clasificar como que la endometriosis es leve? Cuando son lesiones nuevas, lesiones recientes, donde no se ven ni cicatrices ni retracciones del peritoneo. Puede haber pequeños implantes superficiales en el ovario sin presencia de endometrioma. El endometrioma es un quiste de chocolate, ¿sí? La presencia de un quiste de chocolate. ¿Y por qué le llamamos quiste de chocolate? Por la coloración. Y la coloración negruzca depende directamente de la hemosiderina, que ya es un producto de degradación de la sangre. Cuando hablamos de que va a ser moderada, cuando yo tengo lesiones en uno o ambos ovarios, pero ya va a haber signos de cronicidad, presencia de cicatriz y de retracción, o inclusive pequeños quistes de chocolates, endometriomas, pero que no van a exceder de los 2 centímetros. Vamos a tener adherencias periováricas o periováricas mínimas, implantes superficiales en el Douglas y adherencias entre órganos, pero que no invaden al colon sigmoides. Eso es lo que vamos a tomar como un índice de una endometriosis moderada. ¿Y cuándo se vuelve grave? Cuando yo tengo endometrioma mayor de 2 centímetros, tengo ovarios encarcelados por adherencias firmes a nivel tubo ovárico, las trompas van a estar obstruidas, hay obliteración del fondo del saco de Douglas, engrosamiento de los ligamentos uterosacros, o cuando ya hay un compromiso del aparato digestivo o del aparato urinario. Eso está marcando ya un cuadro severo o grave. Fíjense cómo acá en el cuadro severo o grave vamos a tener las trompas obstruidas. Es el principal mecanismo por el cual acarrea problemas de esterilidad el cuadro de endometriosis. En forma secundaria, también produce un cuadro de hiperestrogenismo, o se acompaña de un cuadro de hiperestrogenismo. Y ustedes saben que por un mecanismo de retroalimentación negativa, cuando de repente yo tengo altos niveles de estrógenos, voy a tener inhibición del factor liberador de gonotrofinas. Por lo tanto, también son pacientes que tienden a la anovulación. O sea, el mecanismo por el cual vamos a tener problemas de esterilidad en una paciente con endometriosis es doble. Primeramente, la obstrucción de las trompas, por el cual no puede haber unión entre el óvulo y el espermatozoide, y en forma secundaria por los estrógenos altos que conllevan a una inhibición del factor liberador de gonotrofinas, ocasionando anovulación. Esta es la clasificación entonces que vamos a tener. Esta es la clasificación de la Sociedad Americana de Fertilidad, donde da puntajes de acuerdo a la estructura que estén tomadas, de acuerdo al tamaño de la tumoración, a que presenten o no adherencias, pero es muy poco didáctica. Entonces no la tomamos en cuenta. Muy bien. En cuanto a la anatomía patológica, después vamos a hablar en cuanto al diagnóstico. En la anatomía patológica existe algo que se llama unidad endometriósica elemental. Y son 4 parámetros que el anatomopatólogo me va a informar para que yo sepa que es un tejido endometrial. Primero, la presencia de estroma. Segundo, componente glandular, glándulas endometriales. Tercero, focos de hemosiderina, hemorragia antigua, o focos de hemorragia reciente. Esos 4 parámetros es lo que se denomina unidad endometriósica elemental y es la que me permite el diagnóstico anatomopatológico de esta patología. O sea, tengo que encontrar las 4 cosas, eso es lo que me tiene que informar el anatomopatólogo, y con eso yo voy a certificar la presencia del tejido endometrial fuera de la cavidad uterina. Dice, el diagnóstico de la endometriosis requiere de
mostrar la presencia de estroma, glándulas endometriales en las lesiones sospechosas. Es frecuente la presencia de focos de hemorragia en el estroma, tanto recientes como antiguas. Antiguas, por elevación del grupo M, va a dar la hemosiderina. Lo que ya dijimos, los focos de endometriosis van a responder al estímulo hormonal. ¿Sí? Por lo tanto, también pueden sufrir modificaciones progestacionales bajo la influencia de las hormonas ováricas, por tratamiento inducido o también en el embarazo. ¿Qué significa? La reacción que hay en el embarazo a nivel del endometrio se llama reacción tecidual. Esa misma reacción tecidual va a acontecer en los focos de endometriosis, dando lugar a que sean endometrios que responden a las hormonas ováricas. Ahora, ¿qué pasa en la menopausia? Exactamente igual, se va a comportar exactamente igual que ese endometrio. En la posmenopausia habíamos dicho que el endometrio no tenía que medir más de 6 milímetros. Estábamos hablando de un endometrio atrófico. Exactamente igual se espera que las lesiones endometriósicas entren en regresión y se atrofien durante la posmenopausia. Eso es lo que hay que esperar. O por lo menos que disminuya, porque en realidad la endometriosis es una patología que no tiene cura. Muy bien. Cuando vamos a hablar de endometriosis interna, vamos a olvidar nuestro término. Vamos a utilizar directamente adenomiosis. Y consiste en la penetración de focos de tejido endometrial, tanto glándulas como estroma, entre los haces musculares lisos del miometrio. La presencia de estos focos puede acompañarse de una fibromihiperplasia del miometrio, denominándose esto adenomiosis. El adenomioma es una forma especial circunscrita de adenomiosis, o sea, eso simplemente es terminología. Ahora, ¿qué es lo importante? Que generalmente este endometrio que penetra en el miometrio está dado por la capa basal. Si está dado por la capa basal de células pluripotenciales, significa que no es la capa funcional y por lo tanto no va a responder a los estímulos hormonales. O sea, lo que uno va a esperar de una adenomiosis en un alto porcentaje de los casos es que no va a responder a ningún estímulo hormonal, porque el que va a penetrar en un primer momento va a ser la capa basal y no la capa funcional. Esto es la regla. La excepción marca que algunas veces puede penetrar también la capa funcional. Si es que logra penetrar la capa funcional, vamos a tener algún posible estímulo hormonal dentro de esa estructura. Pero la regla, vuelvo a insistir, es que la adenomiosis no responde a estímulos hormonales. ¿Qué significa esto si vamos a tratamientos? Que no existe un tratamiento hormonal para la adenomiosis. En cambio, como la endometriosis sí responde a estímulos hormonales, significa que sí hay un tratamiento hormonal para la endometriosis. Fíjense la implicancia. El que responde a estímulos hormonales me va a permitir un tratamiento hormonal. El que no responde a estímulos hormonales, no existe un tratamiento hormonal. Por ende, el único tratamiento posible, dependiendo del caso por supuesto, va a ser la histerectomía. Endometriosis consiste en la presencia de focos endometriósicos en las distintas localizaciones mencionadas son continuidad del endometrio ortotópico. ¿Qué significa endometrio ortotópico? ¿Qué significa ortotópico? Ubicación normal. Heterotópico, ubicación anómala. ¿Sí? Ahora, una pregunta bastante común que hacen las pacientes es si existe la posibilidad de una transformación maligna a partir de un quiste endometriósico. Sí existe, pero es excepcional. Prácticamente es solamente una referencia bibliográfica. Ahora, si llegara a existir un proceso maligno a partir de un quiste endometriósico, estamos hablando de un adenocarcinoma de células claras, con predominio del componente epitelial. O sea, la línea celular a la que puede ir excepcionalmente un quiste de endometrio o un quiste endometriósico es el adenocarcinoma de células claras. Muy bien.
Ahora, en cuanto a la etiopatogenia, la etiología en sí todavía es incierta, pero el mecanismo fisiopatológico por el cual se produce, sí sabemos hoy en día. Hay diversas teorías que trataron de explicar durante mucho tiempo el por qué se producían focos de adenomiosis y focos de endometriosis. ¿Cuáles son esas teorías? Hablamos de una teoría hiperplásica, una teoría metaplásica, tenemos la teoría disembroplásica y la teoría migratoria. ¿Qué es lo que trataban de explicar estas teorías? De por qué había un tejido anormal fuera de la cavidad uterina. La hiperplásica. La teoría hiperplásica de Cullen es la que nos va a explicar de por qué hay adenomiosis. Sí, va a haber hiperplasia por sectores del endometrio y esos sectores hiperplasiados van a penetrar a nivel de la musculatura lisa del útero, ocasionando el cuadro conocido como adenomiosis. O sea, la explicación es bastante sencilla. Ahora, eso ahí explicamos la adenomiosis. Pero ¿cómo entonces vamos a explicar la endometriosis? Existe una teoría que trata de explicar a través de un cambio de epitelio, la teoría metaplásica. Esto nunca tuvo aceptación porque es muy difícil explicar un tejido heterotópico a expensas de un tejido que no corresponde o que es otro tipo de epitelio. La teoría disembroplásica dice que la endometriosis proviene a partir de restos embrionarios. Tampoco fue aceptada nunca. Y acá llegamos a la teoría más aceptada en la actualidad, que son las teorías migratorias. Cuando hablamos de teorías migratorias, estamos hablando metastásicas y también por implantación. La teoría migratoria metastásica nos puede explicar de por qué de repente puede haber focos de endometriosis alejados del aparato genital. Llámese pulmón, llámese hueso, llámese fosas nasales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Por la vía sanguínea. Generalmente estas metástasis de tejidos viajan a través del torrente venoso hasta las estructuras o órganos alejados de la cavidad pélvica. Dijimos en un primer momento que el sitio anatómico más afectado por la endometriosis iba a ser trazar una línea horizontal desde el ombligo hasta el pubis. Y esa era la zona que mayoritariamente iba a estar comprometida. Sin embargo, los implantes pueden abarcar o agarrar el sistema venoso y a partir de ahí producir metástasis en sitios alejados de la economía. O también puede ser a través de la corriente linfática. Una es la teoría de Halban y otra es la teoría de Samson. Ahora, eso explicaría los focos alejados. Pero los focos que son contiguos están a nivel simplemente ya sea del ovario o a nivel del pectoral pélvico. Y ahí tenemos por implantación. Y tenemos que tener en cuenta que todas las mujeres tienen lo que se llama menstruación retrógrada. O sea, una pequeña cantidad de sangre no se va a exteriorizar, sino que va a ir a través del ósteo de las trompas, ósteo abdominal, y cae a nivel de la cavidad pélvica. Por arrastre, esa menstruación retrógrada llevaría implantes de endometrio fuera del útero. ¿Todas las mujeres tienen esa menstruación retrógrada? Sí, absolutamente todas. Y entonces ahí va, algo nos falta para explicar por qué ciertas mujeres desarrollan endometriosis y otras mujeres no. Y la explicación está dada en el factor inmunológico, en que tenemos interleuquinas que tendrían que darse cuenta de que hay un tejido heterotópico en la cavidad pélvica y tendrían que emitir la señal para la activación de los macrófagos y los natural killers para eliminar esos focos que están fuera de lugar. Como la respuesta inmunológica en algunas pacientes está disminuida, no se produce la señal
y por lo tanto los implantes permanecen a salvo a nivel del peritoneo. Esa es la explicación de por qué algunas mujeres desarrollan endometriosis y otras no. Tiene que ver con un factor inmunológico. Entonces, dentro de todas las teorías, la que me va a explicar la endometriosis es la migratoria. La metastásica para focos alejados y por implantación los focos contiguos a nivel de todo el peritoneo pélvico. El primer órgano que está afectado por la endometriosis por su cercanía anatómica al óstium de la trompa va a ser sin lugar a duda el ovario. O sea, el órgano donde más vamos a ver focos de endometriosis por un tema netamente anatómico de su cercanía con el óstium abdominal de la trompa va a ser el ovario. Entonces, con esto vamos a explicar el por qué acontece un cuadro de endometriosis. O sea, en su génesis la endometriosis va a ser multifactorial. La menstruación retrógrada, el factor inmunológico, la teoría implantatoria, pero también existe un componente hormonal. Los cuadros de endometriosis cursan con niveles altos de estrógeno. Y son los estrógenos los que se van a encargar de producir la fase proliferativa en estas estructuras. Por lo tanto, la proliferación de la endometriosis va a tener directa relación o directa implicancia con altos niveles de estrógeno. O sea, el factor que va a hacer que esos pequeños focos diseminados en la cavidad pelviana se diseminen y crezcan en tamaño van a ser los estrógenos. Porque esos implantes respondían al estímulo hormonal. ¿Sí? O sea que van a tener fase proliferativa y fase de estrógeno. E inclusive van a tener cambios residuales cuando la paciente esté embarazada. Muy bien, entonces, es multifactorial, pero ya sabemos el porqué. La adenomiosis es mucho más sencilla. Con la adenomiosis simplemente no quedamos en la teoría hiperplásica de Cullen. Hiperplasia del endometrio, penetración por sectores del miometrio, y eso va a dar lugar generalmente a menstruaciones copiosas. O sea, el síntoma cardinal que va a tener la adenomiosis va a ser la, ¿cómo se llama? Sangrado menstrual aumentado en cantidad, hipermenorrea. ¿Por qué? Y porque va a alterar la contractilidad, y la contractilidad del miometrio es uno de los principales actores en coaptar el sangrado menstrual. También es importante saber que podemos hallar focos de endometriosis en cicatrices de la laparotomía. ¿Sí? Estos tienen que ver simplemente con siembras. ¿Sí? Siembras hechas por el propio cirujano, que al no darse cuenta muchas veces la paciente tenía una endometriosis, o al no tener el cuidado necesario en cuanto a la utilización de instrumental, se provoca la contaminación de una herida operatoria, y en la herida operatoria empieza a aparecer generalmente pequeños quistecitos de chocolate, que son los quistes de endometriosis, que va a tener la característica de que la paciente dice que se va a abultar por sectores de la herida durante la menstruación y que después eso va a ceder. Acuérdense que es un endometrio estímulo dependiente. Entonces, es muy importante saber identificar algunas lesiones que me pueden estar dando la idea de que la paciente es portadora de endometriosis. Si yo tengo lesiones sospechosas de endometriosis, significa que tengo que desechar totalmente los instrumentales que fueron utilizados en la cavidad abdominal y pélvica, y tengo que utilizar materiales, o sea, los instrumentales nuevos para el cierre de la pared, para así tratar de evitar la contaminación o siembra de la herida operatoria, que es bastante rico. Dice, la endometriosis hallada en cicatrices de la laparotomía o intervenciones vulvoperineales posiblemente sean la consecuencia de injertos de endometrio efectuados durante la maniobra quirúrgica. La
raras extraperitoneales son explicables por vehiculación simbólica del tejido endometrial. Lo que dijimos, la teoría metastásica. El factor hormonal, ¿sí?, está señalado porque, primero por la edad de aparición, no se ve endometriosis antes de la menarquia, tampoco se ve generalmente en la perimenopausia. Significa que se da durante la vida reproductiva de la mujer, donde vamos a tener niveles de estrógeno altos. La ablación ovárica produce su regresión. O sea, la castración quirúrgica de la paciente hace que los focos retrocedan. Eso es porque el ovario es el principal órgano productor de estrógeno. Es muy raro en mujeres amenorreicas. Mejora durante el embarazo. Acuérdense que la hormona que va a ser la hormona del embarazo va a ser la progesterona, y que la progesterona ejerce una acción contrarreguladora del estrógeno. Progestágenos altos, estrógenos bajos, y viceversa. Algo importante, hay una frecuente asociación de la endometriosis con otras afecciones que son estrógeno dependientes, una hiperplasia del endometrio o también un mioma uterino. El mioma uterino es el tumor benigno más frecuente de la esfera genital y generalmente cursa con un cuadro de hiperestrogenismo. Y la sintomatología va a variar con el ciclo menstrual. Eso es lo característico. O sea, todos estos parámetros nos hablan de que hay un factor hormonal. Y cuando yo hablo de factor hormonal en una endometriosis, estoy hablando de un alto tenor de estrógenos, ¿sí? Cuadro de hiperestrogenismo. Cuando el estrógeno está alto significa progesterona baja. No. Por dos cosas. El paciente no se embaraza por dos cosas. Si tiene una endometriosis severa y obstrucción de las trompas. Primer mecanismo. Segundo, al cursar con estrógenos altos, acuérdense que los estrógenos altos, por mecanismo de feedback negativo, producen una inhibición de la liberación del factor liberador de gonotrofinas. Entonces no se liberan gonotrofinas, no se libera FSH, no ocurre el ciclo ovular y tampoco puede haber ovulación porque no hay liberación de LH. Son dos mecanismos. Muy bien. En cuanto a la clínica, el 20% de las pacientes van a ser asintomáticas u oligosintomáticas. Con muy pocos síntomas, prácticamente síntomas banales e inespecíficos. Y un 20% directamente sin síntomas. Ahora, si la paciente presenta sintomatología, la sintomatología típica, ¿sí?, de la endometriosis va a ser la dismenorrea secundaria. Eso ya habíamos visto cuando hablamos de historia clínica. Nosotros preguntábamos sobre dolor durante el sangrado menstrual justamente para clasificar a la dismenorrea en primaria y secundaria. La dismenorrea primaria era la que aparecía con el primer sangrado menstrual, tenía el antecedente hereditario y generalmente una personalidad psicopática. ¿Sí? Alto nivel de emotividad. Me permitía descartar una patología orgánica. ¿Sí? En cambio, la dismenorrea secundaria está directamente relacionada con patología orgánica. Y entre ellas, la principal, sin lugar a dudas, es la endometriosis. ¿Y por qué es importante detectar? Porque a largo plazo esa paciente va a tener problemas de esterilidad. Porque la endometriosis es una patología que no se cura. Y es una patología recidivante, ¿sí?, que tiene fases en las que se va a reagudizar. Entonces, por un lado, conlleva una sintomatología aparatosa que disminuye la calidad de vida del paciente, que es el dolor. Y por otro lado, me provoca cuadros de esterilidad. ¿Sí? Hipermenorrea.
primero olvídense de interna y externa. Hablamos de adenomiosis. Si yo te pregunto, ¿cuál va a ser el síntoma que te va a dar la adenomiosis? Es hipermenorrea. ¿Cuál es el síntoma típico o el síntoma cardinal de una endometriosis? Es la dismenorrea secundaria. La dismenorrea primaria te permite descartar una endometriosis. ¿Sí? Por eso es tan importante el antecedente de la visita. Ahora, esa dismenorrea, ¿qué características particulares tiene en el proceso de la endometriosis? Dice, aparece unos días antes, persiste en el curso de la menstruación, pero tiene una máxima intensidad del día antes o al comienzo de la regla. Empieza unos días antes y va a tener su acné, su punto máximo de dolor, 24 horas o cuando se inician las reglas. El dolor después persiste durante la menstruación, pero ya va descendiendo en intensidad. Esa es la característica que va a presentar una dismenorrea secundaria en una paciente que sea portadora de una endometriosis. Síntoma cardinal, dolor pelviano relacionado con la menstruación. Dismenorrea secundaria. Fíjense, a medida que la afección progresa, el dolor se acentúa y llega a veces a ser intolerable. En otros casos, el dolor se prolonga, persiste durante el intermedio y se agudiza durante la regla. Tenemos un pequeño porcentaje de pacientes donde el dolor es continuo, le duele todos los días, solamente que se exacerba durante las reglas. ¿Y cómo yo explico el dolor en esta paciente? Y por la posibilidad de adherencias. La adherencia, al retraer los órganos y al estironear groseramente los órganos, produce dolor. Es una paciente que va a tener un dolor continuo, pero que se va a exacerbar con cada ciclo menstrual. Eso me está indicando ya una patología crónica con una alta prevalencia o posibilidad de adherencia entre órganos. ¿Cuál es el problema del dolor? La aparición del síntoma de dolor es tardía respecto a la menarquia, en contraposición con la clásica dismenorrea dolorosa en la cual se manifiesta tempranamente. En cuanto a la parte laboratorial, voy a tener generalmente un aritro alto. ¿Sí? Ahora, ¿qué otra sintomatología yo puedo tener en el proceso de una endometriosis? Por las adherencias pueden llegar a presentar dispareunia, o sea, dolor durante el acto sexual. Sobre todo cuando hay invasión del tabique recto vaginal, ¿sí? O cuando tenemos invasión del forma posterior de esta estructura. Entonces me puede ocasionar dolor durante el acto sexual, dispareunia. ¿Qué más? Hablamos de esterilidad. Fíjense que la esterilidad es frecuente y es producida por la obstrucción tubaria y también por la adherencia peritoneal. Fístulas menstruales realmente es muy raro, excepcional. Hemóptisis, se puede dar casos en que la paciente tenga su sangrado genital y también tenga la hemorragia por hemóptisis. Esto está indicando y es lo que se llama hemorragia vicariante, cuando acontece en dos lugares diferentes. ¿Sí? Se llama hemorragia o menstruación vicariante. El paciente menstrua por debajo y también el tejido endometrial, que se ubica en pulmón o a veces que se ubica en fosas nasales, también produce un sangrado. Ahora, dijimos también que la severidad del cuadro estaba enmarcada por la invasión de aparatos próximos, aparato urinario y aparato intestinal. Entonces, si hay invasión del aparato intestinal, voy a tener tenesio, rectal, proctalgia y síntomas de obstrucción intestinal. En cambio, si hay invasión del aparato urinario, puedo tener citato de disuria, tenemos vesical, polateral. E inclusive puede llegar a haber una leve hematoma. Esta es la sintomatología típica que me va a dar un cuadro de endometriosis. Lo que dijimos, cuando yo hablo de adenomiosis,
¿Sí? Cuando yo hablo de adenomiosis, voy a hablar de que hay un tejido hiperplásico endometrial que se mete o que penetra dentro del músculo. Y el músculo era uno de los principales implicados en la coaptación del sangrado menstrual. Por lo tanto, el síntoma cardinal que va a tener la adenomiosis va a ser el sangrado menstrual aumentado en cantidad que no exceda los 7 días de duración. Estamos hablando de una hipermenorrea. Muy bien. Entonces, repasando. Cuando yo tengo una endometriosis, la sintomatología de la paciente me va a hablar de, primero que nada, dismenorrea secundaria. Segundo, esterilidad. ¿Sí? En algunos casos raros, dispareunia. ¿Sí? Y si hay invasión del tubo digestivo, síntomas intestinales. Y si hay invasión del aparato urinario, síntomas urinarios. Cuando yo hablo de adenomiosis, entidad totalmente diferente, explicada por la teoría hiperplástica de Kuyen, donde no hay respuesta al tratamiento hormonal, porque la involucrada va a ser la capa basal, al alterar la contractilidad miometrial, me está produciendo generalmente un aumento del sangrado menstrual que no excede los 7 días. ¿Cuál es el problema de la adenomiosis de todo lo que estamos diciendo? Y que no responde al estímulo hormonal y entonces tampoco responde a ningún tratamiento hormonal. Significa que ustedes no pueden tratar la adenomiosis con hormonas, porque no va a tener ningún efecto, porque es la capa basal la que está involucrada en eso. Por eso es que hay que saber muy bien. Y justamente por eso se dejó de lado la terminología de endometriosis interna y externa. Son dos entidades totalmente diferentes. Una es la teoría migratoria, otra es la teoría hiperplástica de Kuyen. ¿Sí? Una responde al estímulo hormonal, la otra no responde al estímulo hormonal. Una cursa con niveles altos de estrógeno, la otra no necesita niveles altos de estrógeno. Y por último, la otra va a tener como síntoma cardinal la dismenorrea secundaria, mientras que la otra va a tener como síntoma cardinal la hipermenorrea. Una permite el tratamiento médico, la otra no permite el tratamiento. O sea, son dos entidades totalmente diferentes. Por eso que hoy ya no hablamos y dejamos de lado esa clasificación antigua en la que hablábamos de una endometriosis interna y una endometriosis externa. Adenomiosis por un lado, endometriosis por otro. ¿Sí? Muy bien. En cuanto al diagnóstico, habíamos visto anteriormente, habíamos hablado de la parte de anatomía patológica. ¿Sí? Y en la anatomía patológica habíamos hablado de una unidad endometriósica elemental. ¿Cuáles eran los componentes de esa unidad endometriósica elemental? Perfecto, estroma, componente glandular, depósitos de hemosiderina y focos de hemorragia reciente. Ahí está nuestro diagnóstico. Ese diagnóstico lo va a dar la anatomía patológica. Ese diagnóstico lo va a dar la anatomía patológica. Ahora, ¿existe alguna otra forma de diagnóstico de endometriosis? Sí, la visualización directa de lesiones a través de una laparoscopía o a través de una laparotomía. ¿Cuál es el problema de hacer el diagnóstico con la visualización macroscópica de lesiones? Que es operador dependiente. Va a depender, ¿sí?, de la pericia y de la experiencia de ese médico para poder darse cuenta de que estamos tratando con un cuadro de endometriosis, porque hay lesiones muy aparentes donde no puede haber posibilidad de error, pero sin embargo la endometriosis también tiene otro tipo de lesiones que aparentemente pueden pasar desapercibidas o ser de carácter inespecífico. Entonces ese es el problema del diagnóstico con visualización directa de lesiones, de que va a ser lastimosamente, va a depender de la pericia del médico observador. Con la anatomía patológica no nos queda lugar a dudas.
Y entonces, ¿qué papel tiene la ecografía? La ecografía tiene un valor simplemente presuntivo. ¿Sí? La ecografía tiene un valor presuntivo. Exactamente el mismo valor que va a tener un interrogatorio. Porque ¿qué pasa si en el interrogatorio, acuérdense ustedes que para llegar a una patología y para llegar a un diagnóstico, el primer elemento que tienen que evaluar es el interrogatorio, después el examen físico y por último los estudios de gabinete. Entonces, al interrogatorio, ¿qué de valor me va a dar esta paciente? Y primero la dismenorrea secundaria. Si la paciente es portadora de una dismenorrea primaria, yo estoy descartando una endometriosis. La endometriosis no cursa con dismenorrea primaria. Y si yo le asocio a la dismenorrea secundaria, yo le asocio un cuadro de esterilidad, tengo una alta presunción de que esa paciente es portadora de una endometriosis. Sospecha clínica. La ecografía me puede informar la presencia de un tumor ovárico que tiene las características de una endometriosis. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que la ecogenicidad de la sangre, sea nueva o sea vieja, da exactamente lo mismo cuando la paciente tiene pus. Entonces, esa tumoración que está viendo el ecografista puede ser un endometrioma, estamos de acuerdo, puede ser un quiste hemorrágico del ovario o puede ser un absceso central del ovario. Entonces, la ecografía simplemente me da un diagnóstico presuntivo. Eso quiero que quede claro. La ecografía no confirma una endometriosis, porque lastimosamente la mayoría de nuestros diagnósticos de teóricamente endometriosis son diagnósticos ecográficos. Eso es incorrecto. En ningún caso, una ecografía puede diagnosticar una endometriosis. El diagnóstico de la endometriosis se hace o por anatomía patológica, entrando a resecar el tejido afectado, o por visualización directa de las lesiones. Visualización directa implica entrar en la cavidad abdominal, ya sea por vía laparoscópica o por una laparotomía. Por supuesto que en este caso, si vamos a ir a un diagnóstico, a un algoritmo diagnóstico de endometriosis, en la última parte incluye el uso de laparoscopía diagnóstica, no una laparotomía, porque ustedes saben que la laparoscopía tiene menor incidencia en cuanto a la mortalidad de un paciente. ¿Sí? El corte convencional con la laparoscopía tiene esa ventaja de que menos pacientes se mueren durante la laparoscopía que durante una laparotomía. Aumenta el riesgo de la laparotomía de morbilidad. Entonces por eso se prefiere la laparoscopía. ¿Quedó claro? Entonces, por ecografía no se puede hacer un diagnóstico definitivo. Si un diagnóstico presuntivo, existe la posibilidad que sea una endometriosis. Puede ser un absceso central del ovario o también puede ser un quiste hemorrágico del ovario. Hasta ahí llega la posibilidad de discernimiento de la ecografía. Fíjense lo que dice: el diagnóstico definitivo va a ser por visualización directa, ya sea por laparotomía o laparoscopía de la lesión, y también por el estudio anatomopatológico de la lesión. Entonces ustedes ya saben en qué consiste la unidad endometriósica elemental. Ahora, dijimos que era muy importante la visualización directa de las lesiones. No hay una sola lesión que pueda determinar una endometriosis. Indiscutiblemente la lesión característica y patognomónica son los famosos quistes de chocolate. Son quistes que tienen contenido negro, y la coloración negruzca simplemente tiene que ver con los depósitos de hemosiderina, o sea, sangre antigua que ha sufrido los procesos de degradación. Fíjense,
¿Cuáles son algunos parámetros de lesiones a la laparoscopía? Una mucosa endometriósica de reciente implantación que va a tener las siguientes características. Va a ser brillante, de aspecto gelatinoso, rosado, suavemente adherido. Los implantes achocolatados, que son producto de las sucesivas hemorragias. Los focos antiguos que pueden dar imágenes, vamos viendo en quemaduras de pólvora. Otro tipo de lesiones pueden ser bolsillos peritoneales, vesículas claras, translúcidas o presencia de cicatrices retráctiles. Hay que tener mucho cuidado en no confundir estas lesiones con posibles hemangiomas, suturas previas, porque la sutura produce una reacción de cuerpo extraño que es el granuloma, áreas necróticas o residuos post-carbón cuando se hace una cirugía con láser. Hay que tratar de no confundir con todos estos elementos. Y fíjense, esto es un ovario, esto es un implante del ovario, un implante superficial. Esta lesión es característica. Si ustedes ven esta lesión en alguna parte del abdomen o el peritoneo, esa paciente es portadora de una endometriosis. Por eso se llama quites de chocolate. ¿Sí? La coloración tiene que ver con la degradación, porque son ya hemorragias antiguas. Ahora, este tipo de implantes se pueden ver en cualquier parte. Fíjense a nivel del ligamento redondo. Fíjense a nivel del peritoneo. Estas son imágenes nodulares, ¿sí? Que acá están prácticamente a nivel de adherencia. Es muy importante el nivel de adherencia cuando hablamos de una endometriosis. Y fíjense cómo inclusive puede haber implantes por debajo del peritoneo. Son implantes subperitoneales. O sea, los implantes pueden ser en cualquier sitio de la columna. Pero esto es lo típico. A veces esto va creciendo e inclusive puede alterar toda la estructura del ovario. Y cuando se produce su ruptura, por supuesto, se disemina por todo el peritoneo, ocasionando ya una endometriosis severa. Ahora, dijimos que el diagnóstico por visualización directa era operador dependiente. ¿Sí? Entonces, tiene mucho que ver la pericia del médico o del ginecólogo para poder evaluar las lesiones que va encontrando. Quite de chocolate, puedo diagnosticar yo, puede diagnosticar ustedes. Ahora, este tipo de lesiones, fíjense, son pequeñas vesículas, ¿sí? Donde también la paciente es portadora de un cuadro de endometriosis. Otra característica de la endometriosis es la hipervascularización. Generalmente en la zona donde hay foco de endometriosis hay un aumento de la trama vascular. Eso es otro dato que tienen que tener muy en cuenta. Esta es una lesión roja. Fíjense, esta lesión se llama lesión en llamarada. Es como si hubiera un incendio y acá estuviera el humo. Esta también es una lesión muy típica que puede llegar a dar la endometriosis. Adherencias, ¿sí? Lo que dijimos, hipervascularización, ¿sí? Aumento en la trama vascular. Fíjense esto, una excrescencia glandular. Es como un pequeño depósito de grasa. ¿Sí? Es otra lesión típica de la endometriosis. Y fíjense esto es como un fondo de saco a nivel del peritoneo. Uno ve pequeños fondos de saco, pequeños fondos de saco o ciegos dentro del peritoneo. Como también su nombre lo dice, son bolsillos peritoneales. Esa es otra imagen típica que puede dar. Muchas veces vemos placas blanquecinas como pacificaciones blancas. Fíjense, hay una pacificación blanca a nivel del peritoneo. Y fíjense cómo se acompaña generalmente de incremento en la vasculatura. ¿Sí? Estas lesiones son lesiones menos aparentes que un endometrioma o que un quiste endometriósico, pero también son lesiones que están hablando de una endometriosis. Imagen vesicular, lesión roja, lesión en llamarada,
adherencias, aumento de la trama vascular, excrescencia glandular, bolsillos peritoneales o pacificaciones peritoneales. Son todas lesiones típicas que están hablando de que la paciente es portadora de una endometriosis y que necesita el tratamiento determinado. Y sobre todo, termina la pericia del médico sabiendo que debe descartar todos los instrumentales que utilizó en profundidad. Porque si utilizan los mismos instrumentales que utilizó en profundidad para hacer el cierre de la pared, va a producir la siembra o contaminación de la herida operatoria. Y vamos a tener focos de endometriosis en la herida operatoria. La paciente, ¿por qué viene generalmente? Y generalmente viene porque la paciente tiene dolor y siente tumoraciones que aparecen durante el sangrado menstrual. Porque acuérdense que es un tejido que va a responder al estímulo hormonal. Entonces, el foco de máxima expresión va a estar dado durante el sangrado menstrual. Va a haber pequeño sangrado interno, entonces va esa pequeña tumoración que a veces es imperceptible en el intermenstruo, se vuelve totalmente objetivable en el intramenstruo. O sea, cuando viene la paciente y te refiere a la tumoración, vos podés palpar. Cuando vos le volvés a citar a la paciente fuera de su menstruación, generalmente no tocas absolutamente nada. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando la paciente refiere tumoraciones que coinciden con el ciclo menstrual. Porque si uno hace la revisión fuera de este periodo, muchas veces no encuentra absolutamente nada. Y uno va a tender a pensar que la paciente está mintiendo o está mintiendo. Y es simplemente que ese tumor va a aumentar durante el sangrado menstrual. ¿Por qué? Porque va a aumentar la hemorragia. Entonces va a aumentar el volumen y eso hace que muchas veces sea objetivado. Cuando tenemos ese tipo de tumoraciones y son superficiales, pues también es importante determinar, esas tumoraciones pueden ubicarse a nivel de cualquier capa de la pared abdominal. Puede ser a nivel de aponeurosis, puede ser a nivel de tejido graso, puede ser a nivel de piel. Cuando más superficial es mejor para nosotros, porque nos permite la punción directa de la tumoración y vamos a encontrar un líquido achocolatado. Cuando ya a nivel de aponeurosis, generalmente hacemos la punción guiada con un traductor ecográfico. ¿Sí? Ahora, ¿la sola punción es tratamiento? Definitivamente no. El único tratamiento es la remoción del tumor achocolatado. O sea, significa una nueva cirugía. Y que hay que resecar todo el área de la tumoración para que esta no vuelva a aparecer. Entonces fíjense cómo tengan mucho cuidado cuando ven este tipo de lesiones. Porque estamos hablando de un cuadro de endometriosis. ¿Sí? Como dijimos anteriormente, cuando es esto, es sumamente fácil el diagnóstico. Extremadamente fácil. Ahora, cuando tenemos otro tipo de lesiones, acuérdense que los quistes de chocolate pueden estar ubicados a cualquier nivel. Muchas veces vemos que todo el intestino está recubierto por fuera con esos pequeños focos negros. Eso quiere decir que ya hay una invasión intestinal. A veces vemos que la vejiga en su serosa presenta puntos negros. Significa que hay una invasión del aparato urinario. Y ya estamos hablando de un cuadro severo. Fíjense cómo acá, muchas veces uno no ve el cuadro. Recién cuando uno empieza a liberar la adherencia entre los órganos, útero y ovario, uno puede ver que hay un contenido achocolatado. ¿Sí? Fíjense, como acá tenemos por debajo del peritoneo, fíjense la rica trama vascular que hay alrededor de estos procesos. Eso es también algo muy característico. ¿Sí? Por supuesto, estos focos se cauterizan. Cuando uno ve estos focos directamente se cauterizan. No se remueven. ¿Por qué? Justamente por la densidad vascular que hay alrededor. ¿Y por qué no quitar material para estudio?
Por eso que dijimos que la visualización directa de la lesión era un diagnóstico. El diagnóstico lo hacíamos por la visualización directa o a través de la anatomía patológica. Ahora, si yo tengo una lesión inespecífica y tengo duda, puedo remover, resecar esa parte y mandar a estudiar. Y ahí me va a dar el diagnóstico de la anatomía patológica. Si la pericia y el conocimiento vale, significa que yo con esto ya puedo hacer directamente el diagnóstico. Por lo tanto, voy a proceder simplemente a la cauterización de los quistes endometriosos. Muy bien. Entonces, es cierto, yo tengo un diagnóstico presuntivo. El diagnóstico presuntivo me lo va a dar el interrogatorio con una paciente que primeramente va a presentar dismenorrea secundaria. Más todavía si le sumo esterilidad, que es el segundo gran motivo de consulta. El examen físico también va a ser importante, pero fíjense que acá me habla de premestro y postmestro. Negativo. El examen físico es cierto, puede ser en el pre, post, pero tiene que ser sí o sí obligatoriamente durante la menstruación. Porque es ahí donde las tumoraciones van a adquirir mayor diámetro. ¿Con cuántos centímetros una tumoración ovárica se volvía objetivar en el examen físico? ¿Con cuántos centímetros? Ahora que estamos llegando a mayo. Y no es precisamente por el día de la madre que le digo mayo. Primer parcial. 5 centímetros. Muchas veces cuando yo le examino a esta paciente tiene quistes endometriósicos tan pequeños que no son objetivables por el examen físico. En cambio, yo le evalúo durante su periodo menstrual y a veces crecen tanto que son objetivables por el examen físico. Y yo puedo encontrar ahí la tumoración. Entonces es muy importante la revisión de esta paciente durante la fase menstrual. Otra cosa, otro dato importante en cuanto a la adenomiosis, otro dato importante que me va a dar el examen físico. En la adenomiosis voy a tener el antecedente de hipermenorrea. Y en el examen físico voy a tener un útero aumentado de tamaño. ¿Por qué? Porque hay una hiperplasia. Significa aumento de tamaño. Es un útero generalmente de tamaño aumentado, pero que conserva su forma. Esto me permite el diagnóstico diferencial con el mioma, donde el útero aumenta de tamaño, pero generalmente hay una alteración en cuanto a su forma por la estructura del mioma. Se detecta una tumoración que protruye en ese útero. En cambio, en la adenomiosis no se detecta ninguna tumoración que protruya ese útero y hay un aumento uniforme en toda la extensión del útero. Esa es una forma de diagnóstico presuntivo que me lo va a dar el examen físico. Ahora, pruebas auxiliares. Habla de administración de productos hormonales. No se hacen. El CA125 tiene una sensibilidad del 93%, pero tiene una especificidad del 53%. Baja. ¿Sí? De hecho, el CA125 es muy poco específico. Puede estar incrementado en fumadoras, puede estar incrementado en un cáncer de ovario, puede estar incrementado en un embarazo ectópico y también puede estar incrementado en el contexto de una endometriosis. ¿Sí? Entonces, es un elemento más de diagnóstico presuntivo. Indiscutiblemente es un elemento más de diagnóstico presuntivo, pero sabiendo siempre que el CA125 por sí solo no sirve absolutamente para nada. ¿Sí? No sirve absolutamente para nada. Ahora, hay un estudio que es una radiografía contrastada y seriada de la cavidad uterina. Se llama histerosalpingografía. En este tipo de pacientes tiene importancia la histerosalpingografía porque la histerosalpingografía me evalúa la permeabilidad de las trompas. ¿Sí? Acá
estoy viendo cómo se produce el pasaje a la cavidad peritoneal. Eso se llama prueba de Coté positiva. Prueba de Coté negativa, con 2T, significa que la trompa está obstruida. Puede ser unilateral o puede ser bilateral. Cuando es bilateral significa que la paciente no va a lograr embarazos. Se inyecta un medio de contraste y se insufla, ¿sí? Esto es algo que se ve en una adenomiosis cuando se hace la histerosalpingografía. Se ve un rellano irregular del fondo uterino. Fíjense cómo acá es totalmente irregular todo el útero, mientras es totalmente homogéneo en el tercio medio e inferior. Esto simplemente está indicando una adenomiosis. O sea, con la histerosalpingografía también se puede diagnosticar una adenomiosis. ¿Qué otro estudio yo puedo solicitar en cuanto a la adenomiosis? La ecografía. La ecografía puede dar un diagnóstico de adenomiosis por sí sola, no. Ahora, cuando la ecografía se acompaña de un Doppler, el Doppler va a evaluar la penetración de los vasos endometriales a nivel del grosor del miometrio. Entonces, cuando la ecografía es acompañada por un ecodoppler, sí me puede hacer un diagnóstico de una adenomiosis. Ahora, el gold estándar, el estudio por excelencia para el diagnóstico de una adenomiosis, ¿cuál es el estudio prevalente para partes blandas de elección? La resonancia magnética nuclear. El gold estándar para el diagnóstico de una adenomiosis es la resonancia magnética nuclear. ¿Sí? Amén, como dije antes, que la ecografía aplicada con Doppler nos puede dar también un diagnóstico. Sin embargo, el diagnóstico de mayor certeza va a ser dado por una resonancia magnética nuclear. O sea, si ustedes quieren diagnosticar adenomiosis en una paciente, deben solicitar resonancia magnética nuclear. Muy bien. Ahora, la relación, ¿puede haber relación entre endometriosis y carcinoma? Sí, pero haciendo la salvedad que es totalmente excepcional, prácticamente es bibliográfica. O sea, que los libros hablan o dicen, pero que prácticamente no se ha determinado aún con fines prácticos que haya habido alguna vez un caso de un quiste endometriósico que se haya malignizado. Sin embargo, al estar estructurado bibliográficamente, debemos saber que la endometriosis puede dar lugar en forma excepcional a un adenocarcinoma de células claras. Pregunta de examen. No sé cómo despertarlo ustedes. Ahora, la relación entre una endometriosis y un embarazo ectópico. Acá no solamente hay dificultad para el embarazo, sino que en el caso que la paciente se embarace va a tener una mayor incidencia de embarazo ectópico que una paciente que no padezca endometriosis. Y el embarazo ectópico es la anidación del huevo fecundado fuera de la cavidad uterina. Puede ser a nivel del abdomen, puede ser a nivel del ovario, puede ser a nivel de la trompa. Principalmente ocurre a nivel de la trompa. ¿Sí? O sea, la paciente una vez que se embaraza tiene mayor riesgo de padecer un embarazo ectópico que una paciente que no tenga o que no padezca de endometriosis. Entonces, hay dos relaciones que tenemos que saber. La relación con el carcinoma, que es excepcional, adenocarcinoma de células claras, y una relación también bien determinada con el embarazo ectópico. Hay algo laparoscópico que siempre es muy importante determinar. Cuando ustedes alguna vez sean cirujanos y sean cirujanos laparoscópicos, tengan en cuenta siempre lo que les voy a decir. Las adherencias periováricas o peritubáricas tienen una alta sospecha de endometriosis.
Si ustedes encuentran, hacen una exploración pélvica y encuentran adherencia entre el ovario y la trompa, ustedes tienen una alta posibilidad de que esa paciente sea portadora de endometriosis. El solo hecho, ¿sí? No necesitamos ningún tipo de lesión característica. Si ustedes encuentran adherencias periováricas o peritubáricas, acuérdense que tienen que sospechar de que esa paciente sea portadora de una endometriosis. Y por lo tanto, tienen que tener cuidado con la no contaminación de otros campos operatorios. Muy bien. Una vez llegado el diagnóstico, podemos hablar del tratamiento. ¿Sí? Y acá vamos a hacer directamente la disquisición entre lo que es el tratamiento para la adenomiosis y el tratamiento para la endometriosis. Vamos a hablar primero del tratamiento para la adenomiosis. ¿Sí? Dijimos que era la capa basal la que está involucrada, no respuesta hormonal. Significa que no existe un tratamiento hormonal para la adenomiosis. Gracias. Significa que no existe un tratamiento hormonal para la adenomiosis. El único tratamiento que tenemos para la adenomiosis es la histerectomía. Ahora, eso no plantea dudas en una paciente ya con paridad satisfecha. Pero ¿qué pasa con una paciente que todavía no tiene hijos o cuya paridad aún no ha sido satisfecha? ¿Nos queda otro tipo de tratamiento? No, lastimosamente no. Ahora, como en medicina 2 más 2 no es 4, hay pacientes que tienen cuadros de adenomiosis y sin embargo no tienen problemas menstruales. Primer punto. Y segundo, si yo ya tengo el diagnóstico certero de una adenomiosis, con el diagnóstico hecho, al saber que no existe otro tratamiento más que el quirúrgico, puedo llevar a un tratamiento sintomático de la paciente que tiene hipermenorrea. Una paciente de 30 años que todavía no tiene hijos, nulípara, y que desea tener hijos. ¿Sí? Entonces, en esa paciente puedo hacer un tratamiento sintomático de la patología hasta que logre el embarazo. Si la paciente es portadora de sangrados menstruales aumentados de cantidad y no desea hijos, y tenemos métodos anticonceptivos que producen una disminución o ausencia del sangrado menstrual. Puede ser un progestágeno que se aplica vía intramuscular, que es la Depo-Provera, que tiene medroxiprogesterona 150 miligramos, se aplica a la paciente cada 3 meses y conlleva una disminución del sangrado o una ausencia del sangrado. O también tenemos un dispositivo intrauterino, que es el Mirena, que va a producir una atrofia medicamentosa del endometrio y por lo tanto va a disminuir el sangrado. O también tenemos los implantes subdérmicos. ¿Sí? Los implantes subdérmicos también liberan gestágenos y tienden a conllevar o una oligomenorrea o una amenorrea. ¿Estamos tratando el síntoma? Sí, pero con la certeza de que tenemos el diagnóstico de la paciente. Es una paciente que se ha llegado a un diagnóstico, sabemos que es una adenomiosis y que vamos a hacer solamente el tratamiento sintomático porque la paciente desea preservar el útero. Nuestro problema está en la paciente que quiere ya el embarazo, porque la mayoría de nuestros medicamentos, ¿sí?, tienen solamente gestágenos para producir una atrofia medicamentosa del endometrio. Entonces no existe un tratamiento real para la paciente que tenga hipermenorrea y que quiera embarazarse. Hay que tratar de que la paciente se embarace lo más rápidamente posible. Ahora, la adenomiosis, por suerte, en relación a lo que es la endometriosis, no se relaciona con problemas de esterilidad. Entonces, por lo general, la paciente logra el embarazo. Cuando esa paciente tenga paridad satisfecha, se va a pasar al tratamiento definitivo, que es la histerectomía. El tratamiento definitivo de la adenomiosis sigue siendo la histerectomía total. Sobre eso no hay ninguna duda. ¿Está? Muy bien. Ahora,
Vamos a hablar de la endometriosis. ¿Qué va a ser importante en cuanto al tratamiento de la endometriosis? La edad de la paciente, la intensidad de los síntomas que tiene, si son síntomas muy severos, la ubicación del proceso y su extensión. Realmente la paciente desea nuevos embarazos, y también hay que tener en cuenta la coincidencia con otros procesos ginecológicos. ¿Por qué? Porque dijimos que era una patología que cursaba con niveles altos de estrógenos, y hay otras patologías que también cursan con niveles altos de estrógenos: la hiperplasia endometrial, los miomas uterinos. Entonces muchas veces son patologías concomitantes que están a la misma vez en la paciente o en simultáneo. Muy bien. Acá sabemos que hay una respuesta al estímulo hormonal, por lo tanto nos va a dar la posibilidad de un tratamiento hormonal. ¿Cuáles se utilizaron? En un primer momento se utilizaron anticonceptivos con muy poca eficacia sobre la endometriosis. Acuérdense que los anticonceptivos son combinados, ¿sí? ¿Y qué pasa con los anticonceptivos que solamente tienen progestágeno? También demostraron una muy poca acción sobre los focos endometriales, ¿sí? Una muy poca acción. Entonces, anticonceptivos no usamos. Después pasamos al danazol, que es un antiestrógeno, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema del danazol? Que al ser un antiestrógeno tenía efecto androgénico, y las dosis eran androgénicas, o sea, podía haber signos de virilización. Por lo tanto, también se desaconsejó su utilización. La gestrinona. La gestrinona es un derivado de la 19 no esteroides, igual que los gestágenos, pero de acción sintética. En algún momento dado tuvimos buenos resultados con la gestrinona, pero era un medicamento relativamente barato, lo cual determinó su óbito. Ustedes saben que cuando un medicamento es excesivamente barato, eso no es contraproducente para las industrias. Entonces generalmente esos medicamentos tienden a desaparecer, sobre todo si muestran algún tipo de eficacia. Y nos dejaron en un primer momento el análogo del factor liberador de gonadotrofina, ¿sí? La gestrinona nos salía creo que 75.000, 80.000 guaraní, el análogo sale 1.500.000 cada uno. Bueno, ¿qué es lo que hace el análogo del factor liberador de gonadotrofinas? Produce una castración hormonal. Es un factor análogo, se incrementa la liberación de gonadotrofinas. Por lo tanto, van a bajar los niveles de estrógeno y va a condicionar un hipoestrogenismo, ¿sí? Condiciona un hipoestrogenismo. ¿Cuál es el problema del hipoestrogenismo? Que se pierde el efecto protector del estrógeno en la reabsorción ósea. Entonces, es un medicamento que no se puede utilizar más allá de los 6 meses. Y tenemos el problema que al dejar de utilizar el análogo, a los 30 días empiezan a recrudecer los focos de endometriosis. O sea, es como si no hubiera ningún tipo de tratamiento. Mientras tratemos con el análogo, la paciente va a estar sin dolor, pero una vez que termina el tratamiento, la paciente va a recrudecer con los mismos focos de endometriosis. No hay una solución, ¿sí? Y no podemos ir más allá de los 6 meses de tratamiento. El analgésico, por supuesto, tratamiento sintomático. Ahora hay un medicamento nuevo que es el Dienogés, que es el medicamento de elección para el tratamiento de la endometriosis, ¿sí? Lo que hace el Dienogés es actuar directamente sobre los focos de endometriosis, produciendo la disminución y regresión de las lesiones. Recordando siempre que la endometriosis no se cura y que es una patología que tiene una alta tasa de recidiva. O sea, ¿qué
¿Qué es lo que yo tengo que buscar en una paciente con diagnóstico de endometriosis? Que la paciente se embarace. ¿Qué implica el embarazo? 9 meses de tratamiento hormonal. 9 meses de tratamiento hormonal. ¿Por qué? Porque disminuyen los estrógenos. Y los estrógenos son los que provocan la diseminación del cuadro. Entonces, al producirse durante 9 meses una disminución de los estrógenos, vemos una gran mejoría en pacientes portadoras de endometriosis. ¿La patología se cura? Definitivamente no. Pero vemos una mejoría de la sintomatología clínica posterior al embarazo. O sea, las pacientes que eran portadoras de una dismenorrea severa generalmente disminuye la sintomatología posterior a un embarazo. Y ni qué decir cuando hay embarazos sucesivos. Entonces, realmente el tratamiento hormonal se basamenta en disminuir los focos endometriósicos y asegurar y preservar la fertilidad de la paciente. Que esa paciente logre el embarazo y con eso vamos a lograr la mejoría clínica de la endometriosis. Tenemos dos bases o dos sustentos de tratamiento con la endometriosis. Disminuir los síntomas para mejorar la calidad de vida de nuestra paciente y preservar la fertilidad. ¿Sí? Con el Dienogest, y el Dienogest tiene la característica del que al no producir directamente un cuadro de hipoestrogenismo podemos utilizar durante un mayor periodo de tiempo. ¿Sí? El rango de seguridad de utilización del Dienogest va al año. O sea, yo puedo utilizar Dienogest tranquilamente sin que me incremente la reabsorción ósea por un periodo de 12 meses en forma ininterrumpida. Objetivos: disminuir la sintomatología, disminuir el dolor y preservar la fertilidad de la paciente, que esa paciente se pueda embarazar, y eso va a complementar mi tratamiento produciendo una castración hormonal. Hipoestrogenismo por el incremento de los progestágenos. Eso es lo que se espera lograr en una paciente que tiene endometriosis. ¿La cura? No. La cura definitiva muchas veces está dada por un procedimiento. Es cierto, hasta ahora vimos solamente el tratamiento médico. La endometriosis también es de tratamiento quirúrgico, sin lugar a dudas. Y dentro del tratamiento quirúrgico, yo tengo un tratamiento radical y un tratamiento conservador. ¿El tratamiento conservador en qué consiste? Liberación de adherencias y cauterización de los focos de endometriosis. Se queman los focos de endometriosis hablando mal. ¿Sí? Esos dos parámetros son los que evaluamos en un tratamiento conservador. ¿Y por qué la liberación de adherencias es tan importante? Porque acuérdense que de acuerdo a las adherencias era el dolor. Pero también hay otra cosa importante. Muchas veces las adherencias retraen el ovario hacia abajo, lo encarcelan e imposibilitan la captación del óvulo por la fimbria. Ya hemos tenido casos en que encontramos adherencias periováricas o peritubáricas, liberamos esa adherencia y a los 8 meses la paciente se embarazó. Era porque esa adherencia producía un encarcelamiento del ovario y no se producía la captación del óvulo liberado. Por eso que es tan importante desde el punto de vista de la fertilidad que cuando se encuentren adherencias periováricas o peritubáricas en una paciente todavía en etapa reproductiva, se liberen esas adherencias. No dejen adherencias entre el ovario y la trompa. ¿Sí? Porque está indicado ya no solamente como un parámetro para disminuir el dolor, sino también para muchas veces restituir la capacidad reproductiva de esa paciente. Nunca se deja adherencia entre el ovario y la trompa. Siempre se libera. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿en qué consiste el tratamiento radical? Y yo sé que tiene que ver la reproducción de esta entidad con altos niveles de estrógeno. ¿Y cuál es el órgano principal productor de estrógeno? Ovario. Entonces, la castración quirúrgica es el tratamiento, entre comillas, definitivo para una endometriosis. ¿Cuál es el problema? Que la ovarectomía bilateral no está exenta de complicaciones.
Primero, ¿qué pasa si una paciente de 30 años yo le hago una oforectomía bilateral? Acuérdense que la transición de una paciente por la menopausia y el famoso síndrome climatérico dependía de que la disminución de los estrógenos sea brusca o sea gradual. Y cuando yo quito quirúrgicamente ambos ovarios, yo hago una deprimación brusca de todo el componente hormonal. Por lo tanto, la paciente va a empezar a tener un síndrome climatérico aparatoso que me va a obligar a un nuevo tratamiento. O sea, estoy solucionando algo y estoy agregándole algo que le va a dar disconfort a la paciente. Por lo tanto, cada vez menos hoy en día se utiliza la castración quirúrgica como un método definitivo para la endometriosis. Prácticamente ya no se usa, ¿sí? Porque vamos a llevar a un síndrome climatérico precoz. Y esos estrógenos tenían la función de proteger al hueso. Esa paciente va a estar sometida a un desgaste óseo mucho tiempo antes de lo que tendría que estar, y va a ser una paciente que va a querer hacer un cuadro de osteoporosis. Si no osteoporosis, por lo menos osteopenia. Entonces, yo le estoy quitando algo, pero le estoy agregando riesgos posteriores. Por eso es que no somos amigos de la castración quirúrgica definitiva, que consistiría en la oforectomía bilateral, porque tiene sus diferencias en la vida posterior de la paciente. Entonces, la prueba de elección hoy en día es el dienogés. 2 miligramos por día. Inclusive, en el mercado hay anticonceptivos que tienen el dienogés como componente. Entonces, podemos dar dienogés solo, o también podemos dar, cuando la paciente tiene deseos de anticoncepción, darle como un anticonceptivo. Eso ya va a depender de los deseos de paridad de la paciente, pero siempre hay que inculcarle a la paciente el precepto de que debe lograr el embarazo como un tratamiento paliativo de su endometriosis. Porque vemos con fines prácticos que una vez que ha logrado el embarazo disminuye la sintomatología, que era una de las principales o de los principales motivos que nos obligaba a un tratamiento. Es más, ¿cómo se hace el seguimiento clínico de una endometriosis? ¿Sí? El seguimiento clínico es por la dismenorrea. Si la paciente ha mejorado el cuadro de dismenorrea, ha mejorado el dolor, significa que la endometriosis anda bien. Si la paciente permanece con el mismo dolor o inclusive ha incrementado su dolor, significa que la endometriosis está recrudeciendo. Ese es el parámetro que tomamos para cortar el tratamiento o para continuar o volver a iniciar el tratamiento. Es cierto, el dienogés nos permite tratamiento más prolongado de hasta 1 año. Cuando vemos mejoría, sacamos el medicamento. Si después de 6, 8, 12 meses la paciente vuelve nuevamente con dolor, significa que debemos volver a empezar el tratamiento, porque significa que nuevamente los focos de endometriosis están recrudeciendo. Por eso es muy importante el concepto de que la endometriosis no se cura y que va a ser una patología altamente recidivante, sobre todo durante toda la etapa reproductiva de la mujer. ¿Ahí está? Muy bien, con esto terminamos la endometriosis. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Queja? ¿Sugerencia? Ahí la compañera va a llamar a la lista, por favor.